¿Cuál es el sistema nervioso central? El encéfalo como tal y la médula espinal. Y la respuesta va a viajar por los axones, o sea, por vías motoras que van a llegar a los órganos efectores. ¿Cuáles son esos órganos efectores? Músculos. ¿Cuál? Dale, sin pena. Más pena me daría a mí andar ahí acostada encima de eso. Los músculos son órganos efectores. Una glándula es un órgano efector. Cualquier cosa que funcione a través de una hormona, que funcione a través de un estímulo, pues va a ser un órgano efector o un órgano vocal. Bueno, lo que les decía, ¿no? La neurona se divide en cuerpo, axón y dendritas. Y la comunicación que hay entre neurona y neurona, pues nos va a formar sinapsis. Generalmente nosotros nacemos con un número de neuronas ya determinadas. No podemos aumentar el número de neuronas. Las neuronas van envejeciendo y van muriendo. Pero lo que sí puede uno es fortalecer la sinapsis entre las neuronas. ¿Cómo fortalece uno la sinapsis entre las neuronas? Dándole trabajo al cerebro. Cada vez que uno entrena al cerebro a cosas nuevas, a retos nuevos, está poniendo a trabajar el cerebro. Y el cerebro, igual que un músculo, cuando uno le hace ejercicio al músculo, el músculo crece y se desarrolla. Cuando uno le hace ejercicio al cerebro, también crece y se desarrolla y hace un mayor número de sinapsis. Por ejemplo, cuando uno estudia un tema, cuando uno empieza a estudiar un tema y lo ve por primera vez, tiene un aprendizaje, pero es un aprendizaje memorístico que va a desaparecer muy rápido. Entonces se crea una primera sinapsis. Pero cuando uno comienza a estudiar el mismo tema y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que se vuelve uno ducho en ese tema, pues lo que está haciendo es fortaleciendo esa sinapsis. En la medida que uno estudia y estudia un tema, pues se vuelve duro en ese tema. Aparte de la neurona como tal, vamos a tener un tejido que se conoce como tejido de la glía o tejido de neuroglia. Ese tejido de neuroglia se divide en tres: astroglia, oligodendroglia y microglia. ¿Qué hace el tejido de astroglia? Es el que le lleva el glucógeno, o sea, el que le lleva la energía o el alimento al sistema nervioso. Un tejido de oligodendroglia que forma vainas de mielina, que lo que facilitan es que el impulso viaje mucho más rápido, ¿no? La mielina es una proteína de carácter proteínico y lipídico que hace que el impulso viaje mucho más rápido. ¿Se han oído hablar de fibras nerviosas grises y blancas? Sí, las grises tienen mielina, el impulso viaja más rápido, las blancas no tienen. Y finalmente el tejido de microglia, que es el tejido que le da la inmunidad al sistema nervioso central. Ahí vemos diversas neuronas multipolares, donde están varios axones bipolares y una Yo no me acuerdo cómo se llama. Entonces, el sistema nervioso, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista fisiológico, lo vamos a dividir en dos. En un sistema nervioso somático, también lo llamamos voluntario, y un sistema nervioso involuntario o autónomo. El sistema nervioso voluntario es aquel que se disemina sobre la musculatura estriada, toda la musculatura estriada esquelética. ¿Sí? Mientras que el sistema nervioso autónomo se disemina sobre la musculatura lisa. ¿Dónde encontramos la musculatura lisa? En las vísceras, o sea, en el tracto digestivo, en el tracto respiratorio, parte del aparato urinario y genital, algunos músculos del globo ocular, vasos sanguíneos periféricos y algunas glándulas. Ahí vamos a encontrar ese sistema nervioso voluntario. Lo vamos a dividir en dos. El central, el sistema nervioso voluntario somático, lo dividimos en dos: el central y el central fue el que vimos hoy, ¿no? Vemos ese cerebro que se divide, ese encéfalo que se divide en cerebro, cerebelo
y médula espinal, o esa primera porción que es la médula oblonga o bulbo raquídeo. Y la continuación va a ser la médula espinal, que la vamos a encontrar en la columna vertebral. El otro sistema es el sistema nervioso periférico. Hoy vimos el origen de los 12 primeros no, sino de los 12 pares de nervios craneales. Y en algunos grupos les preguntaban que cuáles eran los nervios espinales. Los nervios espinales son los que se originan de la médula espinal. Y acuérdense que la médula espinal está en la columna vertebral, en el canal vertebral. Va a haber un par de nervios vertebrales por cada una de las vértebras que hay en el cuerpo. Entonces, si tenemos 7 vértebras cervicales, hay 8 pares de nervios cervicales, porque acuérdense que hay un agujerito intervertebral en el atlas por el que aparece un primer par adicional de nervios cervicales. Luego, si estamos hablando del caballo, tendríamos 18 nervios torácicos, 6 lumbares, 5 sacros y 5 pares de nervios caudales. O sea, un total de 41 pares de nervios espinales que se distribuyen de una manera segmentaria o metamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que si el nervio sale por acá, se distribuye por esa segmentación. Si el nervio sale por acá, pues se distribuye. Y así sucesivamente. Ahí vemos ese sistema nervioso central, el cerebro y la médula oblonga. ¿Qué es lo que está señalado con el 4 más 6? ¿De 4 más 6? Las pirámides de la médula. Bueno, miren ahí los nervios espinales, occipital y el atlas, y por cada uno de esos espacios o edificios intervertebrales van a meter los nervios espinales. ¿Se acuerdan que a nivel de la región braquial y de la región sacra y lumbar hay unos engrosamientos que se forman por la unión de estos nervios y nos forman dos plejos, que son el plejo braquial y el plejo lumbosacro? ¿Sí? Entonces el plejo braquial se forma por la anastomosis de las ramas ventrales de los 3 últimos nervios cervicales y 2 primeros torácicos, y me da origen a los 11 nervios que vayan para el miembro torácico, mientras que en el plejo lumbosacro se van a unir las ramas ventrales de los 3 últimos nervios lumbares y 2 primeros sacros. ¿Qué? Plejo braquial y plejo lumbosacro. Plejo braquial, escribe 32, 3 últimos cervicales y 2 primeros torácicos. Y en el lumbosacro es lo mismo, 32 ramas ventrales de los 3 últimos lumbares y 2 primeros sacros. Rodeando ese sistema nervioso central vamos a encontrar unas envolturas de tejido fibroso que son las meninges. De superficial a profundo está la dura madre, la aracnoides y la uña madre. Ahora, entre el periósteo, ¿ustedes se acuerdan del periósteo de los huesos? La capa externa fibrosa que rodea los huesos. Entre el periósteo y la dura madre encontramos un espacio que es el espacio epidural. ¿Cuál es la importancia del espacio epidural? Que en ese espacio epidural se pone la anestesia epidural cuando se necesita trabajar en obstetricia, ya sea en yeguas, en vacas, en perras, ¿sí? Espacio epidural. Esa anestesia epidural se pone a nivel del espacio que hay entre la primera vértebra y segunda vértebra caudal. Hay una anestesia epidural alta y una anestesia epidural baja que depende de la cantidad de anestésico, que generalmente es lidocaína, que se aplique en ese espacio epidural. Luego entre la dura madre y la aracnoides encontramos un espacio muy pequeñito, yo nunca lo he visto, toca verlo al microscopio. Es el espacio subdural. Tiene un líquido apenas necesario para lubricar la separación entre la dura madre y la aracnoides. Y finalmente entre la aracnoides y la uña madre si vamos a encontrar un espacio que es el espacio subaracnoideo. ¿Cuál es la importancia del espacio subaracnoideo? Que allí se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Entonces hoy vimos
que ese líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los plejos coroideos que estaban en los ventrículos laterales, pero también los encontraba uno en el cuarto ventrículo. Van a drenar por esos ventrículos, por el tercer ventrículo, por el cuarto ventrículo y finalmente por el espacio subarantoideo. ¿Para qué sirve ese líquido cefalorraquídeo que hay en el espacio subarantoideo? ¿Para qué? Bueno, lubrica, amortigua, y si amortigua, protege. Y ese líquido cefalorraquídeo también se extrae para llevarlo al laboratorio y hacer diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de proteína, diagnóstico de diferentes componentes, a ver si está afectado, a ver si es normal, a ver si hay de pronto una enfermedad de carácter nervioso. Los nervios se van a dividir en tres. Nervios sensitivos que van a estar formados por dendritas, nervios motores que van a estar formados por axones y nervios mixtos que van a tener tanto de sensitivos como de motores, o sea, tienen dendritas y tienen axones. Y ya vimos que esos nervios se clasifican en craneales y espinales. Los 12 pares de nervios craneales ya los conocen, ¿sí? 1 el olfatorio, 2 el óptico, 3 el motor ocular común, 4 el troclear. ¿Para dónde va el troclear? ¿Para qué músculo? Para el oblicuo dorsal del ojo. ¿Y el oculomotor para dónde va? Motor ocular común. Recto dorsal, recto ventral del ojo, ¿no? El recto medial, el trigémino, que ya vemos que se divide. ¿Dónde está el señor Arce? ¿Qué se divide el nervio trigémino? Mandibular y oftálmico. ¿No? ¿Para dónde va el oftálmico? Para las estructuras del ojo, ¿no? Ese es el que da el sucror, que da el infratroclear. El motor ocular externo o abducens. ¿Para dónde va el abducens? ¿Cuál es el movimiento de abducción? Aducción hacia el centro, ¿cierto? Y abducción. Entonces el abducens va para el recto lateral del ojo, para hacer el movimiento, para mirar hacia el lado, para el recto lateral del ojo. El facial, para toda la musculatura de la cara, el glosofaringio, bueno, el estrato acústico para el oído, glosofaringio para la raíz de la lengua y faringe, el nervio vago para la laringe. Ese nervio vago da dos nervios importantes. Uno es el laringio craneal, que lo pregunté en el parcial, una cuerdita que salía así. Y el laringio recurrente. ¿Ustedes han oído hablar del nervio laringio recurrente? Sí. El nervio laringio recurrente es muy importante en caballos. Ese nervio baja con el vago. ¿Sí? ¿Se acuerdan del vago? Baja, tum, por el cuello. Imagínense el cuello del caballo. Baja, llega hasta el corazón. Donde está el corazón, por detrás del callado de la aorta, da el laringio recurrente izquierdo, ¿no? Y por el otro lado, en el tronco brachiocefálico, hay un tronquito común que se llama tronco común para la arteria costocervical y cervical profunda. Por ahí sale el laringio recurrente. Y ese laringio recurrente vuelve y asciende y llega a inervar los músculos de la laringe. Ese nervio, cuando están domando los caballos, según el domador, ¿no? Si los quiebra mucho, o sea, cuando les están enseñando a voltear hacia la derecha o a la izquierda, le pueden lesionar el nervio. Y esa lesión causa una enfermedad en los caballos que se llama hemiplegia laringea. ¿Han oído hablar de la hemiplegia laringea? ¿No? ¿Sí se acuerdan de la glotis y de la epiglotis? Eso hace parte de la laringe. La epiglotis y el cartílago tiroides se caen. Entonces el caballo comienza a roncar. Si le hace un ejercicio, pues el caballo no rinde, ¿no? Entonces hay que reemplazar eso, poner una cuerda en el interior. ¿Se acuerdan del ventrículo laringio? ¿Sí? Hay que hacer una ventriculectomía, o sea, extirpar toda esa parte de la laringe. Cuando hagamos el cuello tenemos que hacer
laringio recurrente, rama del nervio vago. Y tenemos el espinal accesorio que inerva brachiocefálico, esternocefálico, trapecio y además en el transverso, en los rumiantes y en el perro, que son los que tienen. Y finalmente el nervio hipogloso. Esos 4 nervios que están en color fucsia, ¿sí?, distribuyen la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo. A todos les hablaron del sistema nervioso autónomo, del simpático, el parasimpático. ¿Sí? Entonces, motor ocular común, facial, glosofaringio y vago son los nervios que distribuyen la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo. Los nervios espinales, ya los contamos, dijimos que más o menos eran 42 pares, 37. Creo que cuando yo hice la cuenta me dio 41, porque no estaba sumando el primero que sale por el agujero intervertebral. Son 8 pares de nervios cervicales. Vamos a hablar un poquito del simpático y del parasimpático. Entonces, ese sistema nervioso autónomo, ya dijimos que se disemina sobre la musculatura lisa de las vísceras, algunos músculos del globo ocular, la musculatura estriada del corazón, glándulas como por ejemplo la glándula salival, las glándulas sudoríparas, la glándula lacrimal, la piel y musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Ese sistema nervioso autónomo se va a dividir en 2, en simpático y parasimpático. La división simpática tiene sus cuerpos neuronales a nivel de la médula espinal, de la región torácica y lumbar, mientras que el vago tiene sus cuerpos de neuronas en la región craneal y en la región sacra. En la región craneal, en los 4 nervios que acabamos de mencionar, ¿sí? Oculomotor, facial, glosofaringio y vago. Y recuerden que esos 2 sistemas tienen funciones que se complementan, que uno podría llamar antagónicas, pero lo que buscan es que un equilibrio del cuerpo. Si uno acelera, el otro disminuye. Todo lo que tiene que ver con el simpático es todo lo que tiene que ver con descargas de adrenalina. ¿Ah? Entonces, cuando estamos ante situaciones de estrés o un animal está bajo estrés, lo que le estará funcionando a todas será él ¿qué? Simpático. Entonces se le aumenta frecuencia cardíaca, se le aumenta frecuencia respiratoria, suda, ¿sí? Mientras que el vago lo que hace es disminuir frecuencia respiratoria, disminuir frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa a nivel de las vísceras con el simpático? Se inhibe. ¿Qué hace el simpático sobre las vísceras? O sea, hagan de cuenta. Ahorita los roban, salen allí salen a la séptima, se suben a un punto, ¿sí? Y se suben 3 ampones. Ladrones. ¿Sí? Bueno, ¿qué les pasa en el tracto digestivo? ¿Aumenta la secreción o disminuye la secreción? La disminuye. Mariposas en el estómago. Pero ¿qué pasará, por ejemplo, con las glándulas gástricas, con las glándulas intestinales? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuye.